¿Alguna vez escuchaste hablar de la máquina de Dios? Aunque pueda sonar algo de ciencia ficción o algún invento raro de Elon Musk, esta es la máquina de Dios, más conocida como el Gran Colisionador de Hadrones. Seguramente te estás preguntando qué es el colisionador de hadrones. Y bueno, ya que la idea es que la explicación sea rápida. ¿Están listos, chicos? El Gran Colisionador de Hadrones LHC, por sus siglas en inglés, es el mayor acelerador de partículas del mundo. En este experimento, los físicos del Laboratorio Europeo de Física de Partículas CERN hacen chocar entre sí partículas subatómicas, principalmente protones, constituyentes del núcleo del átomo, en puntos seleccionados donde se ubican grandes detectores ATLAS, MS, LHCb y ALICE. Estos sistemas de partículas resultantes de las colisiones para estudiar los elementos que componen la materia es la que está hecha y el universo, incluso nosotros mismos y sus interacciones. ¿Se entendió? Ahora que tu cerebro está procesando los primeros 2 párrafos que encontré en Wikipedia sobre el colisionador, voy a explicarte mejor qué es el Gran Colisionador de Hadrones. Antes que nada, tengo que explicar qué es un acelerador o colisionador de partículas. En pocas palabras, son máquinas que aceleran partículas a velocidades muy próximas a la velocidad de la luz para después hacerlas colisionar entre sí o sobre algún blanco. A su vez, poseen sensores para recolectar la información de estas colisiones y, posteriormente, ser analizadas para obtener evidencia del mundo subatómico y las leyes que lo gobiernan. Ahora sí, conocido como la máquina de Dios, el Gran Colisionador de Hadrones, o de ahora en más LHC por sus siglas en inglés, es no solo el acelerador de partículas más grande y con mayor energía del mundo, sino también la máquina más grande construida por el humano. Fue construida por la Organización Europea para la Investigación Nuclear, o CERN, con el aporte de aproximadamente 120 países y unos 10.000 científicos que diariamente trabajan en estas instalaciones. Esto antes del COVID, obvio. El LHC consta de 3 partes primordiales para su funcionamiento. Por un lado, el acelerador en sí, un tubo gigante que se encuentra a 180 metros bajo tierra en la frontera de Francia y Suiza, cerca de Ginebra, con una circunferencia de 27 kilómetros. El tubo del LHC consta de 2 líneas paralelas que viajan en direcciones opuestas alrededor del anillo y se cruzan en 4 puntos, que es donde tienen lugar las colisiones de partículas. El LHC posee 4 zonas de colisiones, cada una con un sensor especializado en el registro de las mismas. ALICE. Diseñado para estudiar la física de la materia que interactúa en densidades de energía extremas, donde se forma una fase de la materia llamada plasma quark gluón, un estado de la materia que se cree que se formó justo después del Big Bang. ATLAS. Los físicos del Atlas evalúan las predicciones del modelo estándar que resume nuestra comprensión actual de cuáles son los componentes básicos de la materia y cómo interactúan entre sí. CMS. Tiene asociado un amplio programa de física que abarca desde el estudio del modelo estándar, incluido el bosón de Higgs, hasta la búsqueda de la materia oscura. Aunque tiene los mismos objetivos científicos que el Atlas, utiliza distintas soluciones técnicas y un diseño de sistemas de imanes distinto. LB o LHCb. Investiga las leves diferencias entre materia y antimateria estudiando un tipo de partícula llamada quark de belleza o big quark. Su objetivo es dar información sobre por qué vivimos en un universo que parece estar compuesto casi por completo de materia, pero no antimateria, que sí se encontraba antes y después del Big Bang. A su vez, el anillo principal consta de aproximadamente 9.300 imanes gigantes, cada uno con un peso de 27 toneladas que ayudan a direccionar y controlar a las partículas y átomos que se mueven por el LHC. ¿Realmente cómo hacen los científicos para acelerar las partículas? Las partículas son preparadas por una serie de sistemas que aumentan lentamente su energía. Tarda menos de 90 microsegundos, 7 veces más rápido que un parpadeo, para que un protón viaje 27 kilómetros alrededor del anillo principal. Esto da como resultado 11.245 revoluciones por segundo. En el anillo principal, las partículas se aceleran durante un periodo de 20 minutos y circulan de 5 a 24 horas seguidas mientras se producen colisiones en los 4 sensores, y durante las colisiones se almacena toda esa información. Para que se comprenda la magnitud de este proceso, mientras el LHC está en funcionamiento, la energía total almacenada de los imanes es equivalente a 2.400 kilogramos de TNT y producen campos magnéticos más potentes que la fuerza gravitacional de la Tierra. A su vez, la temperatura que necesitan los imanes debe estar, en ocasiones, a menos 271 grados Celsius, la temperatura más baja que existe en el universo, o sea, el 0 Kelvin o 0 absoluto. Y cuando las partículas colisionan, también se generan temperaturas extremas. La más alta fue de 5 billones de grados centígrados, 100.000 veces la temperatura del núcleo del Sol.
Los científicos han logrado acelerar partículas hasta el 99,999991% de la velocidad de la luz, el límite de la velocidad del universo. El LHC, a su vez, es el lugar más vacío del sistema solar. Esto es indispensable para evitar que las partículas, al ser aceleradas, choquen con moléculas de gas y otras partículas. Aunque los terraplanistas tendrían otro motivo para ir en contra de la ciencia, ni las velocidades, temperaturas o fuerzas gravitacionales extremas del LHC van a crear un agujero negro que se traga a la Tierra. Sigamos. Después de toda esta información, seguro te estás preguntando qué descubrieron durante todo este tiempo en el LHC. La respuesta es no lo sé. Wikipedia no decía nada de esto, así que hice algo que se hace solo en casos extremos. Buscar en otra página, y esto fue lo que encontré. La violación de la simetría de paridad de cargas. Puse la misma cara. Existe un gran misterio sobre la forma en que existe la materia a pesar de la presencia de antimateria en el universo, dado que ambos tienden a aniquilarse entre sí. En el CERN, los físicos nucleares James Corning y Val Fitch demostraron que esta paridad era violada, lo cual explica que el universo pueda existir. En otras palabras, la materia puede existir aún habiendo antimateria en su entorno y sin producir una reacción entre sí. Crear antimateria. La antimateria está compuesta por partículas que presentan la misma masa que una partícula, pero con una carga eléctrica opuesta. Cuando se combinan, se aniquilan entre sí y liberan una gran cantidad de energía. Los científicos del CERN en 1995 lograron crear una forma de antimateria llamada antihidrógeno, una versión del hidrógeno pero con una carga negativa, que se mantuvo estable por unos segundos antes de destruirse, y en 2011 se logró mantener antimateria durante más de 15 minutos. La partícula de Dios o bosón de Higgs. Este quizás es el descubrimiento más famoso, ya que se cree que la misma tiene un papel fundamental en el mecanismo por el que se origina la masa de las partículas elementales como electrones o protones. Los neutrinos ligeros. En 1989, los científicos del CERN descubrieron partículas elementales que son muy complicadas de detectar, ya que pueden no tener carga o no tener masa, porque raramente interactúan con otras partículas. Estas mismas son parte de un grupo de partículas elementales, partículas con las que se forma toda la materia conocida hasta el momento. Los bosones W y Z. En 1983, los científicos descubrieron los bosones W y Z, otras partículas elementales que miden en la fuerza débil. Todas las partículas que nombré, junto con otras ya descubiertas, interactúan entre sí y son capaces de crear toda la materia que conocemos. Sería normal pensar que solo pueden existir aceleradores de partículas de grandes dimensiones, pero no es así. En realidad existen en el mundo más de 30.000 aceleradores, desde portátiles hasta del tamaño de una habitación. En la medicina nuclear, las partículas son disparadas sobre los tumores de cáncer. Las tomografías de emisión de positrones, los PET scan, y las tomografías computarizadas usan radioisótopos producidos en aceleradores que son inyectados a los pacientes y que se acumulan en el sitio de interés. Desde el punto de vista de la salud, los haces de electrones se usan también para irradiar los alimentos y matar bacterias como la salmonela. También son efectivos para la purificación del agua, el tratamiento de aguas negras y la remoción de contaminantes de los gases de combustión. Es más, hay uno en el sótano del Museo del Louvre en París. Sondean una amplia variedad de materiales, joyas, monedas, estatuas, óleos y dibujos, ofreciendo información de los objetos, las antiguas formas usadas para producirlos y las mejores maneras de protegerlos. Pero si te digo que están pensando en crear un acelerador más grande que el LHC. En 2017, el CERN hizo público un informe sobre el proyecto para la construcción del que será el sucesor del LHC, el futuro colisionador circular, o FCC, y sería más largo que el Canal de Panamá y casi 8 veces más potente que el LHC. Los diferentes escenarios contemplados implican la construcción de un túnel subterráneo de 100 kilómetros de diámetro junto al túnel ya existente del LHC. El FCC sería capaz de producir colisiones entre electrones y positrones, su equivalente en antimateria, en un rango de energía nunca alcanzado hasta ahora. Tales colisiones permitirían que los investigadores estudien en profundidad las partículas conocidas y descubran nuevas partículas que puedan manifestarse en energías de colisión más altas, ampliando nuestro conocimiento sobre la física de partículas.
El LHC es una herramienta más que el humano desarrolló para entender su entorno. Es otro escalón que nos permite saber de dónde venimos, hacia dónde vamos, de lo que está formado de lo que nos rodea y nosotros mismos. Me sorprende y me emociona saber que el ser humano puede crear herramientas enormes para aprender sobre elementos y fenómenos que no podemos observar ni con un microscopio, que son invisibles e intangibles. Somos capaces de mirar más allá, aunque realmente lo único que miramos con el LHC son números, datos, parábolas y fórmulas. Para algunos será una pérdida de tiempo y dinero. Para mí no lo es, porque esas partículas que no podemos ver ni tocar son las causantes de todo lo que conocemos, de todo lo que nos falta por conocer y también las que te permitieron ver este video. Porque sí, a veces podemos sentirnos una partícula en este universo, pero al mismo tiempo somos un universo de partículas. Gracias por tu atención. Si te interesa el tema y quieres aprender más sobre las partículas y el LHC, te dejo una lista de reproducción en la descripción. Muchas gracias.